Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente espectacular. Hoy tenemos un vídeo que, como ya sospecharán, va a dar mucho de qué hablar. Prepárense una taza de té, pónganse cómodos, porque vamos a sumergirnos de lleno en el torbellino de emociones y especulaciones que rodean a dos de las figuras más queridas y aclamadas del panorama turco, Can Yaman y Demet Özdemir. Si eres nuevo por aquí, y te encuentras navegando por primera vez en este océano de chismes, análisis y noticias frescas del mundo del entretenimiento, no lo dudes ni un segundo y suscríbete. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas absolutamente nada de lo que ocurre en este canal. Prometo que no te arrepentirás ni un instante. Tenemos contenido nuevo, jugoso y actualizado casi todos los días. Y si ya eres parte de esta gran familia, si ya eres un suscriptor leal y fiel, recibe un abrazo enorme y mi más sincero agradecimiento por el apoyo constante. Significa el mundo para mí tenerlos aquí. Bueno, sin más dilación, sin rodeos innecesarios, vamos directamente al grano. Como seguramente ya habrán escudriñado en el título de este vídeo, hoy vamos a diseccionar, analizar y debatir sobre la bomba que de manera figurada explotó el pasado 15 de abril de 2025, la supuesta, rumoreada, comentada, especulada, en fin, ya me entienden, la potencial reconciliación, el posible resurgimiento de una relación o al menos, un acercamiento significativo entre nuestros queridos Can Yaman y Demet Özdemir. Para aquellos que por alguna razón no estén tan al tanto de la magnitud de este suceso, déjenme darles un pequeño contexto. Can y Demet son, sin lugar a dudas, dos de las estrellas turcas más brillantes y queridas del momento. Ambos de manera individual, ya contaban con una gran base de fans y una reputación sólida en la industria, pero alcanzaron la fama mundial, el reconocimiento masivo y la adoración de millones de personas gracias a la exitosísima serie Erkenci Kuş, que traducida a nuestro idioma sería algo así como Pájaro Madrugador. Esta serie se convirtió en un fenómeno global, cautivando a audiencias de todas las edades y nacionalidades. Y la razón principal de este éxito arrollador, más allá de la trama intrigante y las locaciones pintorescas, fue la innegable, palpable y explosiva química entre Can y Demet en pantalla. La dinámica entre sus personajes, Sanem y Can Divit, era simplemente irresistible. La manera en que se miraban, la forma en que interactuaban, las emociones que transmitían, todo era genuino, auténtico y visceral. Y eso, obviamente, generó una ola gigante de rumores y especulaciones sobre si su relación iba más allá de lo puramente profesional. El público, en su inmensa mayoría, quería creer que esa conexión tan especial que veían en la pantalla era real, que existía también fuera de ella. Durante el rodaje de la serie y también durante un tiempo considerable después de su finalización, los fans estaban absolutamente convencidos de que Can y Demet eran la pareja perfecta, el dúo destinado a estar juntos, el match made in heaven, que todos anhelábamos ver. Los shippeaban con todas sus fuerzas, analizaban cada mirada fugaz, cada gesto sutil, cada comentario aparentemente inocente en sus redes sociales, en una búsqueda constante e incansable de una confirmación oficial. Pero lamentablemente esa confirmación nunca llegó. De hecho, después de un tiempo, la atmósfera se enfrió bastante. Empezaron a surgir rumores de distanciamiento, de desacuerdos irreconciliables, incluso de una posible mala relación fuera de las cámaras. Se hablaba de celos profesionales, de diferencias irreconciliables en sus personalidades y ambiciones, de agendas incompatibles. Y así, lentamente como una vela que se va consumiendo, la llama de la esperanza para muchos fans se fue apagando gradualmente. Can y Demet, aparentemente, tomaron caminos separados, enfocándose en sus respectivas carreras y proyectos individuales. Can, por ejemplo, dio un giro audaz a su carrera y se fue a Italia, donde protagonizó la serie Viola come il mare, una producción que consolidó aún más su estatus como un verdadero ídolo de masas, no solo en Turquía, sino también en Europa. Demet, por su parte, siguió triunfando en su tierra natal, en Turquía, con otras series y películas, consolidándose aún más como una de las actrices más importantes y respetadas del país. Su talento, versatilidad y carisma la han convertido en una figura imprescindible en la industria del entretenimiento turco. Pero como dice el viejo y sabio dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y parece ser que esas cenizas, que parecían estar completamente apagadas, han empezado a arder de nuevo con una intensidad sorprendente. La noticia que explotó el pasado 15 de abril de 2025 ha reavivado todas las esperanzas dormidas y ha puesto a los fans de Can Dem en un estado de absoluta euforia, una mezcla de alegría, ilusión y expectación.
Las redes sociales se han inundado de mensajes, teorías y peticiones para que ambos confirmen lo que todos quieren creer. ¿Pero qué fue lo que pasó exactamente? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen un poco más complicadas. La información que tenemos es por el momento un tanto confusa y en ocasiones incluso contradictoria. No hay una declaración oficial, una confirmación irrefutable por parte de ninguno de los dos actores. Todo lo que sabemos, todo lo que ha alimentado esta ola de rumores, proviene de fuentes cercanas a la pareja, de los siempre presentes rumores en la prensa turca y de las publicaciones en las redes sociales, donde los fans se han convertido en verdaderos detectives, analizando cada detalle con lupa. Al parecer, la chispa que encendió todo este fuego fue un reencuentro casual. Se dice que Can y Demet coincidieron en una fiesta de cumpleaños de un amigo en común, una persona que ha sabido mantener una relación cercana con ambos a pesar de su aparente distanciamiento. Según algunos testigos presenciales, personas que estuvieron en la fiesta y que, obviamente, no han dudado en compartir sus impresiones en las redes sociales, la química entre ellos seguía intacta. Se les vio charlando animadamente, riendo juntos de manera espontánea e incluso, según algunos testimonios más audaces, bailando muy cerca el uno del otro, compartiendo miradas cómplices y sonrisas significativas. Obviamente estas imágenes y estos testimonios no tardaron en inundar las redes sociales. Los fans de Candem simplemente enloquecieron. Empezaron a crear hashtags ingeniosos, a compartir fotos y vídeos antiguos de la pareja, a analizar cada detalle del encuentro en busca de pistas que confirmaran una posible reconciliación. Se crearon grupos de discusión, se organizaron eventos virtuales y se hicieron peticiones masivas para que Can y Demet hablaran públicamente sobre lo que estaba sucediendo. Pero también hay que ser realistas y mantener la cabeza fría. Una simple conversación y un baile en una fiesta, por muy romántico que pueda sonar, no significan necesariamente que Can y Demet estén volviendo a estar juntos de manera oficial. Podría ser simplemente un encuentro casual entre dos amigos que se aprecian y que se alegran de verse después de un tiempo sin coincidir. Podría ser una muestra de madurez y civilidad, una señal de que han superado cualquier diferencia que hayan podido tener en el pasado. Sin embargo, hay algunos detalles adicionales que hacen que la situación sea un poco más interesante y que alimentan las esperanzas de los fans. Por ejemplo, algunos medios de comunicación turcos, que suelen tener buenas fuentes en la industria del entretenimiento, han publicado que Can y Demet han estado intercambiando mensajes y llamadas telefónicas en las últimas semanas. Se dice que han estado hablando de manera regular, compartiendo sus experiencias y poniéndose al día sobre sus vidas. También se rumorea que Can ha estado buscando oportunidades para pasar más tiempo con Demet en Estambul, que ha estado haciendo esfuerzos para coincidir con ella y retomar el contacto. Además, hay que tener en cuenta el contexto actual, el momento en el que se produce este posible reencuentro. Can y Demet están en un momento muy importante de sus carreras profesionales. Ambos están buscando proyectos que les permitan seguir creciendo, desafiándose a sí mismos y expandiendo su alcance internacional. Una reconciliación entre ellos, tanto a nivel personal como profesional, podría ser una bomba mediática, un acontecimiento que generaría un impacto global y que beneficiaría enormemente a ambos. Imagínense por un momento una nueva serie o película protagonizada por Can Yaman y Demet Özdemir. Sería un éxito asegurado, un fenómeno de masas. Los fans de todo el mundo estarían ansiosos por verlos juntos de nuevo en pantalla, reviviendo la magia de Erkencikus y creando nuevos momentos inolvidables. Y las marcas, los patrocinadores y las grandes productoras se pelearían por tener la oportunidad de trabajar con ellos, conscientes del enorme poder mediático y la influencia que tienen en el público. Por supuesto, también hay que considerar los riesgos y los desafíos que implicaría una relación mediática como la de Can y Demet. La presión de los fans, el acoso de los paparazzi y el escrutinio constante de la prensa pueden ser abrumadores y difíciles de manejar. Además, ambos tienen personalidades muy fuertes y estilos de vida muy diferentes. No sería fácil encontrar un equilibrio que les permita ser felices juntos y mantener su individualidad. Pero a pesar de todos los obstáculos y las dificultades potenciales, creo que hay razones para ser optimistas y para creer en la posibilidad de una reconciliación. Can y Demet tienen una conexión especial, algo que va más allá de lo puramente profesional. Se entienden, se complementan y se apoyan mutuamente. Y sobre todo se quieren. Y creo que ese amor, aunque haya estado oculto, reprimido o adormecido durante un tiempo, sigue vivo en sus corazones, esperando el momento adecuado para resurgir con fuerza.
Solo el tiempo dirá si Can Yaman y Demet Özdemir volverán a estar juntos de manera oficial y pública. Pero mientras tanto nosotros seguiremos aquí observando cada movimiento, analizando cada rumor, descifrando cada señal y, por supuesto, soñando con la posibilidad de verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en la pantalla. Y hablando de sueños y fantasías, ¿qué les parece si hacemos un pequeño juego para interactuar un poco? Imaginen por un momento que Can y Demet anuncian oficialmente su reconciliación, que confirman que están juntos de nuevo y que están dispuestos a darle una nueva oportunidad a su relación. ¿Cuál sería su reacción? ¿Qué les dirían? ¿Qué consejo les darían? Déjenme sus comentarios abajo, quiero saber qué piensan, qué sienten y qué esperan de esta posible reconciliación. Ahora, para concluir este vídeo y ponerle un broche final a este análisis exhaustivo, recapitulemos brevemente los puntos principales que hemos tratado hoy. Primero, la noticia del posible reencuentro entre Can Yaman y Demet Özdemir ha causado furor en las redes sociales y ha reavivado las esperanzas de los fans de Candem. Segundo, aunque no hay una confirmación oficial por parte de los actores, hay indicios y rumores que sugieren que podría haber algo más que una simple amistad entre ellos. Y tercero, una reconciliación entre Can y Demet podría ser un gran impulso para sus carreras profesionales y un regalo para sus fans, que sueñan con verlos juntos de nuevo en la pantalla. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante y que les haya entretenido. Si es así, no olviden darle un me gusta para demostrar su apoyo y compartirlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Can Yaman y Demet Özdemir. Y por supuesto, déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber qué opinan de todo este asunto. ¿Creen que Can y Demet volverán a estar juntos? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría que protagonizaran? Y por último, pero no menos importante, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Tenemos contenido nuevo casi todos los días sobre el mundo del entretenimiento, la farándula turca, las últimas tendencias en redes sociales y mucho más. Y si ya están suscritos, muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que ya lo saben, denle me gusta, compartan, comenten y suscríbanse. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.